Taller de Creadores con Iván Laborda. En el año 105, el emperador chino Zhai Lun fabricó papel por primera vez utilizando corteza de árbol, tejidos de seda, pedazos de ropa vieja y un molde fabricado con tiras de bambú. En la actualidad, el proceso de elaboración de papel es completamente industrializado. Sin embargo, hay personas que se dedican a conservar la manera artesanal de hacerlo. Tal es el caso del profesor y artista plástico Iván Laborda, quien tiene alrededor de 30 años haciendo papel a partir de fibras vegetales. Los residuos que quedaban entre las piedras, al secarse, se obtenía una superficie donde se podía escribir. Esto lo observa Zhai Lun y entonces empieza a procesar en un principio trapos y después fibras, o sea, plantas. Y él es el primero, el pionero, históricamente hablando, que hace papel de esta manera y lo llaman papel. Recuérdense que históricamente los chinos, el papel, su origen es griego, pero viene de lo que hacían los chinos. Históricamente lo que era el papiro y el pergamino son materiales de escritorio como antecedentes. El conocimiento del papel al llegar a Europa se elaboraba con trapo de algodón principalmente. Posteriormente apareció el uso de la fibra de madera y la mezcla con algodón. Con la industrialización, con la revolución industrial, prácticamente el papel hecho a mano desaparece. En algunas comunidades de campesinos, tanto de Europa como en América, se conservó la tradición de hacer papel de esta manera. A partir de 1985 entró a trabajar en un taller entre fibras dirigido por la artista plástico venezolana Zulay Herrera, quien es la primera artista en Venezuela que trabaja sobre papel de fibras naturales, específicamente hojas, raíces, tallos, troncos. Así, principalmente plantas propias del trópico, más que todo de algunas regiones de Venezuela como palmera, moriche, la cocuiza, la tela de yute, la hoja de la piña, el tallo de lechosa y el tallo de bambú. Conozcamos un poco más acerca del papel de fibra natural. Esta técnica trata de partiendo de la recolección de hojas secas, tallos secos, flores secas, ¿verdad? Se hace una recolección, se almacena, se limpian, luego se cortan, ¿verdad? Se lavan para quitar residuos de polvo y se cocina, que es cuando después de la cocción se lava, se tritura, se machaca y se obtiene la pulpa. Esa pulpa o pasta es con que se elaboran los papeles. Para mí es una manera distinta de crear. Es una manera de recolectar un objeto natural que ya dejó de cumplir su función, que era ornamental, y se recupera para transformarlo en una obra, transformarlo en un trabajo, transformarlo en un lenguaje plástico. Hacer papel para mí es transformar lo vegetal, en este caso el tallo, la hoja, el fruto, la cáscara, la concha, en un objeto distinto con posibilidades de expresión plástica que puedes dibujar, puedes pintar, puedes esculpir, puedes tallar, puedes hacerle cualquier proceso o técnica o pintar o darle color. En todo caso, emplear elementos del lenguaje plástico para expresar un mensaje, expresar un pensamiento. Es un papel que tiene unas características, un borde irregular, una textura, un color natural, que puedes combinar con otras fibras, porque también se pueden combinar las fibras y te dan diferentes tonos, diferentes texturas. Y con eso tú puedes dibujar, con la misma pulpa, con el mismo color natural del papel, tú puedes dibujar, tú puedes transmitir un mensaje que evidentemente ese mensaje va a ser muy personal. Yo creo que eso es una de las principales características y funciones que tiene este papel. El taller de papel de fibras vegetales es una materia electiva dentro del pensum de estudios vigente de la Universidad Nacional de las Artes.
El papel de fibra natural primero se hace lo que se llama hecho a mano. Todo el proceso es manipulado por el hombre. Y el papel que conocemos hoy en día depende de una maquinaria. Aquí la única maquinaria es triturar, el resto es manual. El machacado, el corte, todo es manual. O sea, creo que eso permite que ese papel se vaya, o esa fibra se vaya impregnando de la esencia de la persona que lo está haciendo. Con respecto a los tipos de papel, más bien se hablan de tipos de fibra. Hay fibras largas y fibras cortas, hay fibras duras y blandas o semiblandas. Por ejemplo, el tallo de bambú es un tallo muy duro porque es muy rígido. Eso es considerado como una fibra dura. El tallo de plátano es semiblanda, puesto que al secarse pierde dureza y es bastante blando. La hoja de la cáscara de la cebolla, por ejemplo, también es considerada una fibra muy blanda a la hora de procesar y a la hora de elaborar el papel. Cada pulpa o cada fibra da una textura distinta. Hay texturas cortas, largas, hay texturas gruesas, y eso hace que le dé un rasgo distinto, y eso es lo que identifica o diferencia un papel industrial a un papel de fibra natural. Se necesitan recipientes plásticos anchos, un bastidor, un colador, una piedra y tabla para machacar y una licuadora. Esta es el tallo del bambú después de haber sido cocido y lavado. Queda de esta manera. Seguidamente se golpea de la siguiente manera. La función que cumple el machacar es para que desaparezca y se abre completamente la fibra para luego transformarlo en pulpa y que el papel no quede ningún tipo de grumo. En el caso del bambú, a pesar de que es un tronco muy duro y tuvo un largo tiempo de cocción, él se deshace bastante rápido. Más que el tiempo de duración en el proceso de machacar la fibra, es importante observar el aspecto de la misma hasta que desaparezcan los tallos. Generalmente lo ideal es que ya, en el caso del bambú o de cualquier otra de las fibras seleccionadas, lo recojas seco, deshidratado. ¿Por qué deshidratado? Porque es allí donde está la fibra principal para hacer la pulpa. Si tú tomas un tallo verde, vas a tardar 3 veces más en la cocción, todo es más tiempo y vas a obtener menos fibra. Y por lo tanto vas a obtener menos pulpa y el resultado es menos papel. En cambio, cuando está ya deshidratado, está completamente, después de la cocción, queda completamente, es abundante la pulpa para hacer el papel. Después de haber machacado el bambú, en este caso el tallo, se tritura. Se coloca siempre más agua que fibra triturada, fibra machacada. Hay que dedicarle tiempo a la recolección, lavado, almacenamiento y cortado de las fibras. Una manera de saber que la fibra ya está completamente triturada es el sonido. Al principio hay una especie de fuerza allí, después hay un sonido continuo y es allí también observando la transparencia del vaso de la licuadora, donde vamos a ver que desaparece las ramitas, los tallitos. Posteriormente se cuela. Cada fibra tiene un tiempo distinto. Hay fibras que tienen de cocción, hay fibras que tienen 8 horas de cocción, 4 horas de cocción, 6 horas de cocción, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos. Por ejemplo, si es la cáscara de la cebolla son 15 minutos porque si no, no te queda nada en el colador. Si hablamos del tallo de plátano es 1 hora. En la que más tiene tiempo de cocción es el bambú porque es un tallo muy duro que tiene 8 horas. En el caso de los estudiantes de pintura,
indagan pues, no solamente en el soporte, sino en la misma pulpa, coloreada, con texturas para construir imágenes. La parte de artes gráficas, o sea, los grabadores, igual indagan en la superficie, pero desde las artes gráficas. O sea, es un soporte que lo pueden preparar, lo pueden ya hasta decorar para que la imagen que van a imprimir sobre ese papel les quede muy personalizada. El siguiente paso en el proceso de elaboración de este tipo de papel es... Después que la pulpa está triturada, esto es ya es propiamente la pasta, y con esto que se sumerge en el agua para hacer el papel. Se procede entonces a agregar al agua se debe remover para que la fibra se expanda, la pulpa se expanda, y en el momento de sumergir el papel, el bastidor, se pueda formar bien el papel. A la pulpa se le puede agregar texturas que pueden ser de la misma fibra, en este caso tallo de plátano, algunas partes de ese tallo, se mezcla. Eso generalmente se le hace para hacerle un rasgo mayor y para que se identifique que es tallo de plátano. Luego se coloca la ventana en la base del bastidor y se sumerge. Se escurre el exceso de agua. Se levanta la ventana y ya se formó el papel. Aquí está el papel completamente formado. Luego que tenemos la pulpa formada en el bastidor, la colocamos en la tela de algodón y presionamos. Lo colocamos sobre unas maderas. Estas tablas son para prensar. Colocarlo entre maderas para prensar es para sacar el exceso de agua, que el papel tenga la menor cantidad de agua para que termine de evaporarse, y al colocarlo sobre superficie también de madera lisa y plana es cuando él culmina su proceso y donde después se desprende para secar. Se levanta la tela de forma enrollada para que el papel no se rasgue. El profesor Iván Laborda asegura que la composición del papel expresa y manifiesta sensaciones. Este material sencillo, económico, natural y perdurable sirve para hacer esculturas, pinturas, así como también para investigar acerca de las texturas, formas y colores. Ahora se lleva la pulpa a una prensa para retirar el exceso de agua. Bueno, luego de prensar se separan los papeles de los fieltros o de las telas y se coloca con cuidado.